Y como cada miércoles, hoy vamos a estudiar el Salmo 24. Y el tema para esta noche es: celebremos al Rey de Gloria. Celebremos al Rey de Gloria. El Salmo 24, versículos del 1 al 10. Cuando lo tengas ahí me dices un amén fuerte. Yo le voy a dar lectura y tú lo lees ahí con tu vista. Salmo 24, del 1 al 10, con el tema: celebremos al Rey de Gloria. Escucha bien el Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Versículo 7. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche por el privilegio que nos das de poder leer tu palabra, Señor. Gracias porque eres grande y porque tú, Señor, eres el Rey de Gloria. Y te pedimos, Padre, que bendigas en este momento nuestros corazones, nuestra mente, y Padre, que este mensaje pueda iluminar nuestra vida y que nos ayude a hacer los cambios respectivos que tu palabra hacen en todos los seres humanos. Gracias por lo bueno que eres, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjenme contarles que el himno nacional de Gales es uno de los himnos más bellos escritos. Y este himno tiene unas palabras excepcionales que muestran belleza. Este himno se entonó tanto en la boda de la princesa Diana como en su funeral. Y aunque la letra es desconocida para muchos de nosotros, al leerlo nos ofrece unas palabras impresionantes para meditar. Escuchen bien en qué: en el significado de entregar nuestras vidas a Dios y a su reino eterno. Quiero leer literalmente las palabras que este himno dice. Prometo para ti, nación mía, todos los dones terrenales, total, íntegro y perfecto servicio de mi amor. Amor que no cuestiona, amor que resiste la prueba, amor que pone sobre su altar lo mejor y más preciado, amor que no titubea, amor que paga el precio, amor que no teme el sacrificio. Pero existe otra nación de la que hace mucho tiempo escuché, más preciada para aquellos que la aman, más grandiosa para quienes la conocen. No podemos contar sus ejércitos, ni a su rey podemos ver. Su fortaleza está en un corazón fiel, su orgullo está en el sufrimiento, y de alma en alma y en el silencio se ensanchan sus brillantes fronteras. Sus caminos son senderos de ternura y todas sus sendas son de paz. Y este himno inspira a muchos. Inspira amor, inspira ternura, inspira pensar en todos nosotros que hemos creído en Jesús y que hemos aceptado ese reino eterno. Pero este salmo, queridos hermanos, pudo haber sido escrito también para denotar lo mismo. Este salmo, muchos piensan que fue escrito para celebrar el traslado del arca del pacto desde la casa de Obed-Edom hasta Jerusalén, según segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 10 al 12. ¿Recuerdan? Cuando Obed-Edom dijo: bueno, vengan, traigan el arca aquí a mi casa. Y dice la Biblia que cuando el arca fue posada en la casa de Obed-Edom, muchas bendiciones vinieron a su vida. Tanto que cuando se la llevaron, él no quería que se la llevara. Pero ya era hora en que el arca fuera trasladada de la casa de un miembro del grupo de los judíos hacia el templo que le correspondía, construido especialmente para Dios. Entonces, muchos piensan que este salmo fue escrito en ese tiempo, cuando trasladaban el arca, que era como una especie de canto. Y el Salmo 24 mira con anticipación los acontecimientos que van a ocurrir. Al leerlo tú puedes ver ese glorioso momento que tendrá lugar al final de la gran tribulación. Ese glorioso momento donde los truenos de los juicios de Dios se han cesado, el Señor Jesús ha vuelto
significa el Salmo 24, esa caminata de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hacia Jerusalén para tomar su trono. Y ese desfile triunfal nunca se ha visto alguno igual aquí en la tierra. Es un desfile mostrado aquí en el Salmo 24 único, con pompa, con gracia, con todo lo que tú te puedas imaginar que tiene que llevar a un rey. Y así como un día todos se sorprendieron al verlo clavado en esa cruz, sufriendo por los pecados de toda la humanidad, así se van a sorprender cuando ese Rey de Reyes venga caminando en ese desfile. Todos se van a sorprender. Y yo quiero que entendamos en esta noche, queridos hermanos, lo que este salmo significa. Y lo que significa es que tú y yo, cada vez que venimos a la casa de Dios, venimos a celebrar al Rey de Gloria. Primera cosa que quiero que notemos es que este salmo celebra al Dios creador. ¿A quién se celebra en este salmo? Se celebra al Dios creador. Mira lo que dice el versículo 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Hermanos, la Biblia comienza diciendo, afirmando que Dios es el creador. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ella no hay duda de que Dios, con sus manos de artífice, le dio forma a todo lo que existe, incluyéndote a ti y a mí, que fuimos la mayor creación de Dios. En la Biblia no hay duda de que Él fue el artesano de todo el universo y de todo lo que el mundo hay. Él reafinó los detalles, Él puso todo en su lugar, Él hizo todo perfecto. Y aquí en el Salmo 24 se enfatiza que Jehová es el Dios creador de cosas que se mueven, de cosas que no se mueven, tanto de animales como de seres humanos. Él creó todo por su propia mano, le dio forma y lo hizo perfecto. ¿Cuántos estamos agradecidos por eso? Él colocó todo en su lugar. Nada de lo que está aquí fue movido de su lugar sin que Él lo permitiera. Génesis 1:31, hay una frase pero muy impresionante de la creación que yo quiero que tú aprendas en esta noche. Y dice en Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana en el día sexto. Cuando Él terminó de hacer todo, Él voltea a ver lo que vio, lo que hizo. Como tú cuando tal vez limpias algo, cuando tú ordenas algo, dices, qué bonito me quedó, ¿no? Las hermanas, ¿verdad? Cuando se ponen a ordenar ahí la sala, el hombre no se da cuenta de nada, pero ellas dicen, sí ordenamos, ¿verdad? Entonces la hermana dice, qué bonito, voy a sorprender a mi esposo hoy, ¿verdad? Voy a sorprenderlo hoy, que vea cómo puse todo de cabeza. Entonces así fue lo que hizo Dios. Vio que hizo todo bueno y dice, todo lo que hice fue bueno. Y ustedes saben, al séptimo día Él descansó. Pero en el verso 2, escucha bien, nos describe poéticamente lo que pasó en el Génesis 1:9. El versículo 2 del Salmo 24 nos describe poéticamente lo que pasó en Génesis 1:9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Escucha bien, Él pensó en todos los detalles de la creación. A Él no se le escapó nada de las manos. Él es el Dios creador. Y este pasaje nos muestra cómo Jehová no solo es el creador del universo, escucha bien, Él es el dueño de todo lo que hay. Versículo 2, porque Él la fundó. Versículo 1, y los que habitan son también de Él. Él fundó la tierra, Él fundó las aguas. Versículo 1, todo lo que existe en ellas le pertenece al Dios creador. Desde lo más grande hasta lo más pequeño, desde lo más insignificante hasta lo que tú consideras mayor. Entonces, dado que Dios es el dueño de todo, queridos hermanos, nosotros simplemente somos administradores de todo lo que Él nos da. Y sabes, déjame decirte que como administradores, Él ha confiado en nuestras manos algo muy grande. Él nos ha confiado una familia, Él nos ha confiado hijos, Él nos ha confiado ministerio. Y el Salmo 89:11 dice, tuyos son los cielos, tuya es la tierra, el mundo y su plenitud, tú la fundaste. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando entendemos esta verdad y sabiendo que Dios es el dueño de todo y que
la gente afuera ha convertido el mundo en un Dios. Y en vez de adorar al Dios creador, adoran a la madre tierra. Dios en ningún momento quiso hacer que la tierra se pudiera adorar. Él dice, aquí está, cuídenla. Pero los seres humanos hemos torcido esta idea y ahora en vez de adorar al Dios creador, comenzamos a adorar a la madre tierra. Primera de Juan 2:17. ¿Por qué no podemos hacer eso? Mira lo que dice Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Él es el Dios creador. Segunda cosa, ¿quiénes deben de celebrar? ¿Quiénes son los que celebran? Los que celebran celebramos al Dios que merece lo mejor. Mira lo que dice el versículo 3 y 6. Versículos del 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo 4. El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquí surgen dos preguntas selectivas. Se les llaman preguntas selectivas porque es donde va a marcar la pauta para las personas que pueden y que deben adorar a Dios. Y aquí la Biblia nos hace dos preguntas selectivas. La primera es, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién tendrá el valor? ¿Quién podrá hacerlo? Y mira la segunda pregunta, ¿y quién estará en su santo lugar? Hermanos, a estas preguntas selectivas, déjame decirte que necesitamos respuestas concretas y claras. Y el versículo 4 nos da 4 características de un fiel seguidor de Cristo que puede adorar a Dios. Además, hermanos, son cualidades que tú y yo debemos de poner en práctica. Mira la primera de ellas. En primer lugar dice el versículo 4, el limpio de manos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Los de manos limpias. Hermanos, en otras palabras, esta frase, el limpio de manos, son los que tienen hechos justos. Son los que tienen hechos irreprensibles. El que obra de la mejor manera, da ejemplo sirviendo a Dios con sus manos. El de manos limpias es el que toma sus acciones con cordura. Ese es el de manos limpias. Job, hablando acerca de esto, en el capítulo 17, versículo 9 dice, no obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. Ese es el que estará adorando a Dios. Ese es el que puede adorar a Dios. El limpio de manos. Ahora ve la segunda característica que menciona el versículo 4. ¿Está conmigo? Amén. El limpio de manos, segunda característica, el de corazón puro. Esto significa, hermanos, que sus motivos son correctos. Esto significa que sus motivos son sinceros. Sus mentes son sin corrupción. Esto va en total contraste con lo que dice Proverbios 6:18, donde habla que Jehová aborrece ciertas cosas. Proverbios 6:18 dice que Jehová aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Es aquel que todo el tiempo está pensando en hacer mal. Si tú eres de esta clase de personas, tú necesitas confesárselo a Dios. Tú necesitas confesarle y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer para poder quitar de mi mente estos pensamientos? Dios aborrece esta clase de actitud, dice Proverbios 6:18, pero los de corazón puros son los que celebramos al Rey de Gloria. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los que vean la tercera cualidad de las personas que están aptas para celebrar al Rey de Gloria. Tercera cualidad, versículo 4. El de limpio de manos, primera. El de puro de corazón, segunda. Ve la tercera cualidad. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Estos son los que no han participado en maldad. ¿Cuántos de aquí han matado a alguien? ¿Sabes a qué se refiere esto, hermano? No se refiere a que se has matado a alguien o has violado a alguien, aunque eso tiene que ver con actuar de esa forma. Pero estos son aquellos que no han participado en ninguna falsedad. Salmo capítulo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino
pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira el versículo 1 del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo. Ese es aquel que se aleja de las cosas que le hacen daño. Es aquel que no camina de la mano con la gente que le induce a hacer el daño. Es aquel que detiene sus pasos de decir, yo no voy con esa persona, porque esa persona me va a llevar a hacer algo malo. Segundo lugar, ni estuvo en camino de pecadores. Es aquel que no sigue el ejemplo de los demás. Es aquel que no se deja llevar por la dulzura de las palabras de los que nos hacen hacer daño. Y en tercer lugar dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es aquel que se siente cómodo. ¿Sabes quién es un escarnecedor en la Biblia? El que se burla de las cosas de Dios. ¿Has conocido gente así? Se ríe de Dios, se ríe de lo que tiene que ver con la Biblia, se ríe de lo que tiene que ver con la vida eterna, se ríe del infierno. Esos son los mismos que se van a ir riéndose al infierno. Entonces aquí está hablando de la comodidad, está hablando de andar y está hablando de seguir. El que no se ha inclinado su alma a cosas malas. Pero déjame decirte que habemos muchos en esta noche que a lo mejor fuimos participantes de estas cosas. Pero por la misericordia de Dios, por su grande amor, tú y yo hemos sido rescatados de él. Amén. Amén. Primera de Juan 1, 8, 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Aquí no hay limitación. Si tú los confiesas, eres justificado. Y te apartas de ellos, dice la Biblia, alcanzas misericordia. Pablo hablando acerca de esto, en 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos. 1 Corintios 6:11. Dice Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, dice Pablo, ya habéis sido justificados en el nombre de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, Él nos ha hecho aceptos en el amado, dice Efesios 1:6. Ahora, mira la otra cualidad que da. Ya vimos el corazón, las manos limpias, el que su alma no ha estado en cosas malas, pero ve la tercera cosa. Ni ha jurado con engaño. ¿Saben cuáles son estos, hermanos? Estos son los que hablan verdad. Jurar con engaño significa mentir bajo juramento. Jurar con engaño significa mentir sabiendo que tú estás mintiendo y que a lo mejor el otro te va a creer. Es saber que las cosas están mal y es aquella clase de personas que siempre mienten y tú nunca te das cuenta cuando esa persona dice la verdad. ¿Cuántos han conocido gente así? Hasta cuesta creerles, porque tú sabes que todo el tiempo miente y entonces él viene y pierde su credibilidad. Hermanos, Dios le da un gran valor a la honestidad cuando hablamos, porque es difícil ser honesto, ¿no es así? Especialmente cuando hay algo que nos apunta, especialmente cuando hay algo de nosotros que está en juego. Es difícil ser honesto, pero la mentira sale tan fácil. Déjame decirte que si mentimos a otros, comenzamos a engañarnos nosotros mismos. Entonces, ¿quiénes son los que pueden estar celebrando delante del Rey de Gloria? Menciona manos, menciona corazón, menciona alma y menciona labios. ¿Sabías tú que estas cuatro cosas son las que forman tu carácter? Son las que te hacen a ti como persona. Tu corazón, tu alma, tus manos y tus labios son lo que te hacen como persona. Es tu carácter el que está en juego. Y esta clase de personas, las que cumplen estos cuatro requisitos, dice el versículo 5, recibirán la bendición de Dios, recibirán el favor de aquel que lo puede todo. Esta clase de personas recibirá la justicia de Dios, o sea, el perdón de sus pecados. Mira el versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Él va a recibir bendición, él va a recibir justicia, significa el perdón de sus pecados. Esta clase de personas va a recibir esto por la cruz de Cristo. Va a recibir esto por la cruz de Cristo. Mira, Isaías 46:13 dice: haré que se acerquen a mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré mi salvación en Sión y mi gloria en Israel.
Esta clase de personas también dice el versículo 6. Mira el versículo 6. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Esta clase de personas va a ser ejemplo para la gente que viene detrás. Él va a ser la cabeza y los demás van a venir detrás de él. Toda su generación lo va a seguir, sus hijos lo van a seguir, sus nietos lo van a seguir. Él será el que lleve a otros a buscar el rostro de Dios y a encontrarlo en la persona de su Hijo Jesucristo. Vea qué bendición tener estas 4 cualidades en nuestra vida. ¿Quién podrá celebrar al Rey de Gloria? El que cumpla estas 4 cualidades en su vida. Y por último, hermanos, la tercera pregunta es: ¿por qué celebramos? Celebramos al Dios que es digno. Mira lo que dice el versículo 7. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Este salmo, hermanos, a menudo se cantaba con música, y muchos creen que este salmo era utilizado en la adoración del pueblo de Israel cuando ellos se reunían juntos a alabar y a celebrar el día en el cual ellos se reunían para tener esta fiesta. Muchos creen que ese se cantaba muchas veces en el templo y se hacía de la siguiente manera. Escuchen bien cómo era el ritual para este salmo, cómo era lo que se seguía para este salmo. Por ejemplo, la gente permanecía afuera de las puertas del templo y ellos eran los que cantaban: alzad puertas vuestras cabezas y vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y la gente afuera cantaba esta parte del salmo. Adentro estaban unos sacerdotes o un grupo de levitas que contestaban a ese canto, y ellos hacían la parte del versículo 8. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Y los de afuera entonaban: Jehová es el Rey de Gloria. Afuera se respondía con una voz, hermanos, con proclamación de su gran poder: Jehová es el Rey de Gloria. ¿Sabes cómo debemos imitar a esta gente nosotros a la hora de cantar? ¿Sabes cómo debemos imitar a esta gente nosotros a la hora de alabar? Hermanos, ellos gritaban y decían: Jehová es el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová es el Rey de Gloria. Ahora déjame decirte algo. Esto no solamente se hacía una vez. Este intercambio se hacía varias veces. Y si te das cuenta y eres observador, en versículos 7 y 8 se repite las mismas palabras, las mismas frases en el versículo 9 y 10. Se hacía varias veces consecutivas. Y las puertas del templo se abrían y se comenzaba a celebrar al Rey de Gloria. Cuando se abrían las puertas del templo de par en par, esto simbolizaba, escucha bien, el deseo del pueblo. Esto simbolizaba el deseo del pueblo de tener la presencia de Dios entre ellos. Era un deseo, un anhelo. ¿Anhelas tú la presencia de Dios en tu vida? ¿Lo anhelas de tal manera que pudieras gritar como esta gente? Estos hombres estaban emocionados diciendo: Jehová es el Rey de Gloria. Y esto se volvía, ¿sabes qué era lo más interesante de esto? Que se volvía algo importante para los niños que estaban ahí. Porque ellos veían cómo todo el mundo gritaba: Jehová es el Rey de Gloria. Hermanos, nuestra actitud a la hora de celebrar al Rey de Gloria debe de cambiar. ¿Quién es el Rey de Gloria?, preguntaban. Él es el Rey de Gloria, identificado más abajo también como Jehová de los ejércitos, el comandante de las fuerzas celestiales. Él es el eterno, el santo, el poderoso Mesías. Así que déjame decirte que no importa qué tan débil tú seas, ¿no es así? Dios es fuerte. No importa qué tan cobarde tú seas, dice el versículo 8, Él es valiente. No importa cuántas veces tú hayas sido derrotado y cuántas veces te hayan golpeado, dice el versículo 8, Jehová es el poderoso en batalla. Él es el digno de nuestra celebración. Él es el digno, así que por lo tanto, hermanos, hagámoslo con entusiasmo, sabiendo que Él es el Rey de Gloria. Debemos de hacerlo con fuego en nuestros corazones.
Yo se los dije en el mes de enero, hermanos, y a lo mejor ya se les olvidó, pero muchos de aquí tienen el corazón tan frío que tienen hasta pingüinos viviendo dentro de ustedes. Tenemos que hacerlo con entusiasmo, con fuego, porque Él es el Rey de Gloria. Este salmo no solamente es un grito de batalla para los cristianos, hermanos. Este salmo también es una mirada futura a lo que Cristo va a hacer, como lo dije al inicio, cuando Él venga a esta tierra y todo el mundo le aclame como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un escritor llamado F.B. Meyer dice: este salmo se cumple en nosotros cuando Jesús entra en nuestro corazón como el Rey para reinar, pero tendrá su pleno cumplimiento literal cuando la tierra y la población le den la bienvenida al Rey de Gloria. ¿Estás tú listo para ese día? ¿Estás tú preparado para darle la bienvenida al Rey de Gloria? Déjame decirte que tú te preparas cada domingo que vienes a cantar para celebrar al Rey de Gloria. Quiero invitarte a que tú cierres tus ojos, hermano. Y quiero terminar diciendo las dos preguntas selectivas. ¿Quién podrá